Mírame bé, mírame bien. Otra vez en mi vida, en nuestras vidas, llegó el momento de volver a cambiar de residencia y adaptarnos a un nuevo lugar, a una nueva forma de vida e incluso a una nueva lengua, el catalán. Mis hijos serían los que más sufrirían y deberían adaptarse al cambio, pues además de un nuevo lugar donde vivir, deberían ir a una nueva escuela en la que la educación sería impartida en catalán absolutamente y no en castellano como hasta entonces. Para 1997 todos estábamos en un pueblo a 25 kilómetros de Boïtaül llamado Pont de Suert. Pont de Suert es una bonita población en el Pirineo de Lérida que se encuentra antes de llegar a Boïtaül. No es muy grande, pero tiene lo necesario básicamente para vivir. Así que adquirimos un piso en alquiler que se encontraba, y supongo que aún se encuentra, en la entrada al pueblo viniendo desde Zaragoza. Carlos acudía al trabajo desde allí cada mañana y no volvía hasta la noche, y muchos días bien entrada la noche. Los niños y yo quedábamos allí todo el día. Los llevaba a la escuela por la mañana, los recogía para comer y volvían 2 o 3 horas más por la tarde. Mientras tanto, yo pasaba el día sola en aquella casa, desconocida para mí, amueblada con enseres que no eran míos y tratando de que se sintiera como nuestro hogar, aunque yo nunca lo sentía así y de alguna manera creo que mis hijos tampoco. En aquella época también sufrimos la pérdida de mi suegro Nicolás, que tras luchar y sufrir mucho con una enfermedad pulmonar durante años, acabó falleciendo. Recuerdo que tuvimos que salir de urgencia una noche hacia San Sebastián tras recibir la triste noticia para poder estar allí por la mañana y acudir al funeral. Después de un tiempo en Pont de Suert, nos concedieron un apartamento en el resort donde Carlos trabajaba. De esa forma, se supone que estaríamos más tiempo juntos, aunque al mismo tiempo aquello hizo que mi marido estuviera mucho más atado al trabajo, sin importar la hora del día. Los niños debían seguir yendo a la escuela, lo cual era posible gracias a un autobús de transporte escolar que cubría los 25 kilómetros que separan Boïtaül de Pont de Suert. A través de uno de los trabajadores en la recepción del hotel principal, hice amistad con su esposa, la cual venía a pasar temporadas con él, pues su residencia se encontraba en el Prat de Llobregat, en Barcelona. Este trabajador se llamaba Demetrio y su mujer, Dami. Ella fue un gran apoyo en aquellos días tan solitarios y en tiempos posteriores en los que, sin su ayuda, todo habría sido más difícil. Ella fue la primera en conocer de mi soledad en aquel lugar y de la dejadez en la relación por parte de mi marido, al que su trabajo absorbía más y más cada día. Casi nunca había tiempo para mí o para los niños, y cuando lo había era tremendamente limitado y lleno de interrupciones. La cena de Navidad la celebrábamos en el restaurante del hotel porque así él podía controlar todo lo que acontecía allí o en la cocina. De esa manera, la cena era un constante recibir mensajes con problemas, levantarse cada 2 por 3 o atender a algún cliente molesto. Siento decirlo, pero aunque intenté ser la esposa comprensiva, que entendía las responsabilidades que el cargo de su marido traía consigo y tener paciencia, todo aquello comenzó a minar nuestra relación. Empecé a ver que los niños y yo habíamos pasado a un segundo plano. Comencé a trabajar en una pequeña tienda que se encontraba en el resort para no pasar los días sola y para sacarme un pequeño sueldo. También pensé que así sería más fácil disfrutar de la compañía de mi marido. Lográbamos comer juntos algún día y poco más, siempre con prisas. Aunque yo no hablaba el catalán, llegué a entenderlo casi por completo. Y hasta hoy no lo he olvidado y aprendí a amar ese lenguaje, especialmente en las canciones. Allí conocí a algunos grupos de la música catalana, pues se escuchaban en la radio y en el pub discoteca del complejo hotelero al que acudíamos algunas veces. Entre ellos se encontraba uno que en aquellos días empezaba a surgir,
con una música de calidad y que acabó alzándose como uno de los mejores grupos musicales en España sin tardar mucho. Jarabe de Palo. Eran de por allí cerca y su líder era un chico llamado Pau Donés, quien desgraciadamente falleció no hace mucho tiempo tras una larga batalla contra el cáncer. También otros como Gossos, que quiere decir perros en catalán, o Sau, así como muchas canciones de Joan Manuel Serrat, pasaron a llenar mi lista de canciones favoritas. Y hoy en día aún traen recuerdos de aquel maravilloso lugar que es toda la zona del Pirineo catalán. Sus canciones lanzaban mensajes a mi alma que traducían lo que ella sentía y acunaban mi tristeza. En algún momento, específicamente en uno muy concreto, los niños y yo decidimos que era hora de volver a nuestra casa en Zaragoza, aunque Carlos quedara en la distancia. 2 acontecimientos fueron el detonante de nuestro regreso. Uno fue el hecho de que mis hijos lo estaban pasando muy mal en la escuela. No se adaptaban, especialmente al lenguaje que se les imponía y que en un momento dado le costó a Aitor una bofetada de una de sus, entre comillas, profesoras, con marca de anillo incluida en su carita, todo por no contestar en catalán a lo que ella le pidió. El otro fue un día en particular en el que empezó a quebrarse mi matrimonio, mi corazón, y que secó mis esfuerzos por apoyar la relación. Fue una tarde en la que quedé con Carlos a tomar un café, pues casi no nos veíamos. Y cuando estábamos allí sentados en la terraza del hotel, disfrutando de nuestra compañía, apareció uno de sus jefes, compañeros, que vino a nuestra mesa a comentar algún problema. Y después de decirme mi marido, vuelvo enseguida, se fueron unos metros más allá, donde yo no podía escucharlos, y allí estuvieron hablando alrededor de 1 hora. Yo me quedé allí sentada con mi café, ignorada, olvidada y sin la esperanza de acabar la velada con mi marido. Cuando volvió a la mesa, por escasamente 1 minuto, grandes lagrimones resbalaban por mi mejilla y me preguntó qué me pasaba. Aquello aún me disgustó más. No hubo ni una disculpa siquiera, ni de él ni de la otra persona. Simplemente me dijo que tenía que irse porque había problemas. Y allí me quedé, desangelada y con la certeza de que ya no seguiría en aquel lugar más. Así, en uno de aquellos días, le comuniqué que los niños y yo nos volvíamos a Zaragoza porque la situación ya era insostenible, tanto para ellos en la escuela como para mí allí. Y de aquella forma cambié la soledad en compañía de los Pirineos por la soledad junto a mis hijos en Zaragoza. Y así comenzó el descenso hacia un final que se venía anunciando y que nadie quiso ver.